Muy buenas tardes, estimados radioescuchas y a aquellas personas que nos ven en nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer un programa especial sobre la reforma del artículo 116 en materia electoral. Tenemos el honor de que a esta entrevista nos acompañe el doctor Ulises Corona, un doctor emérito en la materia, y el cual nos va a dar en este programa sus reflexiones al respecto. El Laboratorio de Análisis Social Estratégico se complace en presentar al doctor Ulises Corona. Muchas gracias, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues vamos a abordar, como les había comentado, la reforma del artículo 16. Entonces, pues si gusta usted hacer alguna presentación de su obra extensa y después... Muchas gracias, mi nombre es Ulises Corona, soy académico investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. De la misma manera doy clases en el TEC de Monterrey y en la Universidad del Valle de México, doy clases en la Universidad de Anáhuac, doy clases en el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAV, y doy clases en el Colegio de Defensa, que es la parte superior del Colegio Militar. Y estoy a sus órdenes en una asesoría legislativa en Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Vemos que tiene una vasta experiencia en las cuestiones de materia electoral, entre otros temas, ¿verdad? Y es que la cuestión electoral nunca acaba por acabarse de estudiar. La cuestión electoral nunca termina por analizarse, porque conforme avanza la complejidad social, conforme avanza la propia coyuntura de las necesidades sociales, tanto el Estado y sus instituciones tienen que prever una mayor cantidad de resultados, y los partidos políticos, por la otra lado, deben de prever una mayor cantidad de propuestas. Y entre las propuestas y los resultados, ese vacío que se genera, ese escepticismo para la sociedad, y es esta la sociedad a la que espera mayores y mejores resultados de su ley democrática. El concepto de ley democrática es un concepto muy reciente, va más allá del concepto de demos pueblo y el kratos poder, va más allá del poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Una democracia de resultados no es otra más que la que visualizaba en su momento por una democracia sin adjetivos, en donde la democracia que no me resuelve, la democracia que no me satisface, la democracia que no me llena, entonces no es democracia. Los estados democráticos actuales, las democracias contemporáneas deben de tener una gran característica. Esta es que debe de ser una democracia afable, debe de ser una democracia flexible, debe de ser una democracia muy concreta y debe ser una democracia tangible, es decir, dejar de lado la parte ideológica e irnos a una democracia que se pueda tocar, que se pueda disfrutar, que se pueda vivir plenamente. Okay. Me parece muy importante la reflexión que hace en torno a cuáles son los atributos que una democracia moderna debe de cumplir. Y en esta cuestión de la tangibilidad de la democracia, ¿qué opina usted de cuál era el concepto previo, el contexto previo a esta reforma de 2014 que da, digamos, impulso a esta reforma que vamos a abordar del artículo 116? ¿Cuáles eran los malestares? Por supuesto tiene que ver con un tema que se llama la opacidad en primera instancia. La opacidad, contrario a lo translúcido incluso, es la transparencia. La opacidad de los gobiernos federal, estatal y municipal y era una constante, pero era consonante porque sonaba al final de cada esdrújula, en donde los mexicanos queríamos más y mejores resultados de nuestro gobierno. Los mexicanos queríamos una visión de democracia, decía yo, en un momento muy tangible, pero también queremos otro tipo de gobierno que nos diese más resultados, más afabilidad en los asuntos públicos, ni siquiera en los asuntos del PRI en el poder, ni siquiera en los asuntos del PAN en el poder, ni siquiera en los asuntos del PRD en el poder, porque no es una cuestión de partido, creo yo, es una cuestión de efectividad gubernamental. Luego entonces, los mexicanos queríamos ver con mucha claridad, con mucha nitidez, qué es lo que pasa en las instituciones, a través de las instituciones y desde las propias instituciones. Luego entonces, lejos de mandar al diablo a las instituciones, hay que retomar las instituciones desde su punto de vista académico, analítico, estudioso, pero también hay que ver a las instituciones desde un punto de vista objetivo y muy crítico. Para eso somos los académicos, para eso somos los universitarios, y fortalecer la vida institucional con propuestas, con dinamismos, con antagonismos, con tesis, antítesis, para concretar una síntesis
que nos permitan instituciones fuertes, instituciones sólidas, pero también instituciones efectivas e instituciones transparentes. Por eso la necesidad de reformar buena parte de la Constitución en materia electoral, que le diera al proceso electoral, por un lado, credibilidad, que le diera al proceso electoral eficiencia, pero que le diera al proceso electoral credibilidad, pero sobre todo también que le diera al proceso electoral el control político, ya no del presidente, de los titulares de los partidos o de los gobernadores en los estados, incluso de los presidentes municipales en los municipios, sino que le diera a los organismos electorales, pongo entre comillas, ciudadanizados, que les dieran un mayor control, una mayor presencia, una mayor compenetración en los procesos electorales. Y ciudadanizar los procesos electorales era darles a la legalidad de los mismos la legitimidad que estaban careciendo, la credibilidad que estaban careciendo, para hacerlos más efectivos, más afables para con la ciudadanía. Ok, yo aquí retomo dos reflexiones que usted señala. En primera instancia, como usted bien lo indicó, había una cierta inconformidad por el manejo de recursos en procesos electorales. Me viene a la memoria el caso de Amigos de Fox, los señalamientos que hicieron, por ejemplo, en aquel entonces de Lino Corrodi, y en las siguientes elecciones, pues, el financiamiento de campañas, lo que fue el manejo de campañas grises, que ahora se le ha dado a llamar a este tipo de spots en los cuales se denigra al contrincante, y también el aspecto de la fiscalización de los recursos que tienen los partidos políticos. Al respecto, usted señaló que la reforma plantea nuevas medidas para que haya una fiscalización más eficiente, un manejo más transparente de los recursos, y a través de la ciudadanización se permita legitimar el proceso por la misma intervención de los ciudadanos. En ese sentido, me gustaría que nos pudiera hacer una reflexión respecto de estos principios rectores. ¿Hay algunos avances en esta reforma electoral que se estén planteando que vayan a abonar esta legitimidad? Claro que sí, hay avances y contundentes. En un principio la reforma electoral se hizo de manera continuada, es decir, desde la reforma del 77, cuando surge la otrora famosa LOPE, que le dio cabida a los partidos políticos por la representación proporcional, hasta la fecha donde existen las candidaturas independientes, que ha sido un gran avance en un trecho muy largo y muy complejo. Los procesos electorales han tenido una característica. Uno, han sido evolutivos. En segundo lugar, han sido institucionales. En tercer lugar, todos han estado enmarcados en su respectiva ley. En cuarto lugar, todos ellos han estado fundados en Constitución, es decir, derivados de una ley general, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Surgen leyes generales, federales y especiales, y todas las leyes en materia electoral tienen su fundamento constitucional claramente establecido. Y precisamente en este marco constitucional de derecho, los procesos electorales, derivativamente hablando, se han instaurado en el sistema político mexicano para perfeccionar, me parece que un concepto que es contundente, y es el del 39 constitucional. La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Así es. Y ese es el que decide en todo momento cambiar o modificar su tipo de gobierno. Quiero ser enfático, el tipo de gobierno, pero no así la forma de Estado. Una cosa es la forma de Estado y otra es el tipo de gobierno. La forma de Estado es un Estado republicano, democrático, representativo, por supuesto laico. Y el tipo de gobierno, ese tipo de gobierno es un gobierno emanado de acuerdo a cada partido político y al proyecto político al que de este emana. El 39, el 40 y concretamente el 41 le permite a los partidos políticos ser los garantes de la educación cívica, para que los partidos políticos, permitan a la ciudadanía participar en procesos electorales. Y participan los ciudadanos sí, solo sí, de acuerdo a otra gran figura de la Constitución, que es el concepto de ciudadano y el de nacionalidad. ¿Quiénes pueden ser votados y ser electos? Los mexicanos, credencial de elector y que formen parte del padrón electoral. En este sentido, tenemos una ley general de procesos electorales ahorita muy completa, pero también muy compleja. ¿Qué tengo que advertir en este escenario?
también tenemos procesos electorales, insisto, fundados en ley, muy caros y poco creíbles. Claro. Tenemos una democracia económicamente muy costosa, pero también tenemos una democracia poco eficiente. Por eso los constantes cambios en materia electoral, por eso el que los procesos electorales sean más ciudadanizados, por eso el que los procesos electorales tengan mayor credibilidad hacia el sistema y hacia el sistema político mexicano, hacia el interior, pero que también tengan credibilidad del sistema político mexicano hacia el exterior. El hecho de que yo diga de que tenemos procesos electorales poco eficientes y muy caros económicamente hablando, me da a entender que otro tipo de democracias tienen procesos electorales más cortos, económicamente más baratos y en términos de credibilidad más eficientes, claro. Porque no cuestionan los resultados, porque no hablan de fraude postelectoral, porque no hablan de un presidente legítimo, porque no hablan de dañar y tachar a las instituciones, sino que el proceso electoral es garante de efectividad institucional. Se crean decisiones vinculantes. Claro, son decisiones vinculantes que tienen que ver más con una cuestión de cómo llevar a cabo, es decir, el proceso, y no una cuestión ideológica. El problema no es si son de derecha o de izquierda o de centro. El problema está en que en el proceso electoral hay 1000 vicios y se van acatando, se van acotando, se van limpiando, se van terminando conforme se va acotando, conforme se va limpiando, conforme se va depurando la propia ley electoral. Voy a ponerte un ejemplo. Por favor. Apenas hace, cuando el LOPE existía, el concepto de urnas transparentes no se consideraba importante. Al contrario, las urnas eran cerradas y después fueron translúcidas. Hoy son las urnas transparentes, porque las urnas llegaban, escuche este concepto, embarazadas, claro, antes del proceso electoral. Y existía la ley, la corrida de tacos, la operación chamarras, la operación tamales, la operación carrusel famoso, desde luego el ratón loco y la gran figura del mapache electoral, o el gran alquimista que no sé cómo lograba, esto es para la comicidad del sistema político mexicano, lograba urnas, casillas zapato, aquellas en donde tenían todos los votos para un solo candidato, para un solo partido, y donde llegaban a votar hasta los muertos. Y eso es algo que sí pasó. De la y es algo que sí pasó en nuestro sistema político mexicano y en nuestra democracia. Por eso había que cambiarla de tajo. Por eso había que cambiar incluso de raíz la vertiente, desde la Constitución hasta las leyes generales y locales. La idea es cada vez ciudadanizar más los procesos electorales y que los procesos electorales, primero le den la certidumbre. Qué importante es que un gobierno tenga certidumbre en sus procesos electorales, porque la certidumbre es la legitimidad del sistema. Amén de la legalidad, que es por demás importante, la legitimidad es la parte complementaria a esa legalidad que le permita a un sistema político existir. Y es estable en el sentido de que no se cuestiona la orientación ideológica del gobierno, sino más bien se empiezan a trabajar sobre cuestiones más localizadas en problemas de política pública y cuestiones, claro, pero no se cuestiona la base. Dice yo hace un momento, parecería ser que hemos dejado de lado la gran discusión de derechas, izquierdas, ideológicamente hablando, sino cómo llevar más agua al municipio, sino que qué puente me sale más barato, sino qué carretera es más eficiente y no se cae, sino, vamos, cuestiones de política pública que eficienticen la acción de gobierno, que hagan más pleno, más transparente la obra pública, y que al final de cuentas los ciudadanos vean en esa obra pública, que vean en esa acción de gobierno la concreción del ejercicio del poder, y sobre todo impuestos, que están trabajando los impuestos, pero que están trabajando los impuestos no en la mega rosca, no en el gran árbol de Navidad, que están trabajando los impuestos en desasolvar coladeras, que están trabajando los impuestos en poner vialidades efectivas. El concepto se llama el gobierno en acción, el concepto se llama en un gobierno efectivo, el concepto se llama en un gobierno de resultados. La pura definición de gobierno no es otra cosa más que el gobierno de acción de Wilson en términos de administración pública. Bueno, la concreción de ese tipo de gobierno es el fin último de un acertado proceso electoral, en donde la gente no tenga que cuestionar la validez de su voto, donde el ciudadano no tenga que cuestionar la compra de su voto, en donde el ciudadano no tenga que cuestionar incluso lo trascendente del concepto de democracia, del concepto de democrática.
Claro, que es el gran problema que hemos tenido en los últimos comicios, ¿no? Que se está cuestionando la base del sistema y se está, digamos que desperdiciando este tipo de energía social para otro tipo de mecanismos, por ejemplo, de rendición de cuentas, pero ya más localizados en otras cuestiones. Y lo que usted nos comentaba es que básicamente se ha tratado de ciudadanizar y de transparentar gran parte del proceso para cambiar las bases de toda la legislación electoral. Aquí me interesan dos puntos muy importantes. Cuando usted señalaba que se trató de, con base en la reforma de todo el tramado de la legislación electoral, alcanzar procesos más eficientes y más transparentes, hay una controversia ahora respecto de que se pasan las facultades de organización de los comicios de las entidades gubernamentales de los estados hacia un órgano nacional. Al respecto, ¿nos podría abonar en esta discusión, viéndolo de cara a los procesos de fiscalización, de eficacia, de transparencia, pero también en cuanto a la construcción de contrapesos, porque esa es una cuestión que también está en boga? Déjeme aclarar primero esta primera parte. Se me olvida la pregunta porque está muy larga y mejor respondo primero esa primera parte. Okay. El Instituto Federal Electoral tenía por naturaleza el control de los procesos electorales. Insisto, así lo marca la propia Constitución. Y en los estados son los gobernadores los grandes titulares del poder ejecutivo. Y en esta gran titularidad del poder ejecutivo, los gobernadores utilizaban a las instituciones de mutuo propio y de gran acomodo. Claro. Es decir, ellos eran las instituciones electorales y ponían los consejeros de acuerdo a su dependencia o no. En el mejor de los casos encontramos gobernadores más honestos, más pulcros, pero no siempre así. Tenemos casos en donde gobernadores, voy a mencionar algunos casos, el otro era Ulises Ruiz, aquel viejo Fidel Herrera Beltrán, en donde hacían del proceso electoral su acomodo completo y de prebendas quitaban a todas las personas que mayormente le acomodaban, ya no de acuerdo a su proyecto de gobierno, sino a su puro interés personal. En este sentido, los procesos electorales se convertían en el juguetito de los gobernadores, en donde disponían del proceso, de las instituciones y también de los resultados. Claro, y algo muy grave, disponían de los recursos del proceso electoral, que si bien es cierto eran federales, locales o estatales según el caso. En cada uno de estos procesos eran los gobernadores, los grandes virreyes, que todo lo controlaban, que todo lo dominaban. Y no pasaba ninguna información, no pasaba ninguna nota, si no pasaba por las manos del gobernador. Sí. Lejos de estar ciudadanizados los procesos, estaban en función de qué partido era ese gobernador. En Guerrero si era del PRD, en Veracruz si era del PRI, en San Luis Potosí y Sonora si era del PAN, y se politizaba, partidistamente hablando, la regionalización del país, hacia sur-sureste PRD, y hacia el norte el PAN, y en el centro-sureste el PRI. Y no era el PRI de todos los mexicanos, era el PRI del norte del PAN, y el PRI del sureste del PRD, y el del centro del... Por este control de los gobernadores sobre el proceso. Sobre el control político de los gobernadores y sobre el control del proceso electoral en términos de cada una de las acciones, desde la insaculación de las casillas, por supuesto, hasta la posición de los consejeros electorales. Insisto desde luego también en esa parte de financiamiento del proceso electoral. Por eso hay que arrebatarles, lo digo literal, el control de los procesos electorales a los gobernadores y ponerlos en un órgano nacional, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Y consecutivamente de ello, tu segunda pregunta, el financiamiento, quitarles ese financiamiento estatal. Voy a poner otros ejemplos. En estados de no grandes recursos y de no grandes dimensiones, por un lado de no grandes recursos, como en Oaxaca, Guerrero, el presupuesto electoral pues era muy recortado. Y en la forma en que recortaban el presupuesto, tenían más control, porque tienen el control del presupuesto y lo soltaban a cuentagotas para controlar el proceso electoral. En estados pequeños, en donde eran 2 o 3 candidatos a diputados, como el caso de Colima, Tlaxcala,
no era una cuestión de presupuesto, sino una cuestión de organización y de dimensión electoral. No es lo mismo un estado con muchos diputados como Estado de México, Veracruz, a un estado con pocos diputados como lo es Colima o Querétaro o Tlaxcala. De alguna manera, en ambos casos, eran los gobernadores los que tenían el gran peso y el control político. Y esto se dio después del 2000, cuando el PRI pierde a su primer priista del país, el presidente de la República, cuando el PRI pierde a su primer priista del país, y son los gobernadores en ese momento, los grandes tótems, los grandes tlatoanis, quienes definen el mando y el rumbo de su propio estado. Y se reorganiza el gran partido de Estado. Aún siendo oposición, me parece que fue importante señalar esto, porque el PRI aprendió a ser oposición y controla el país desde sus gobernadores. Y tuvimos, muchos ya se fueron afortunadamente, grandes gobernadores que hicieron muchas obras, pero también grandes gobernadores que fueron nefastos. Y la lista es el gobernador Precioso, Ulises Ruiz, Murat, y una lista enorme de gobernadores que hicieron de su entidad lo que ellos quisieron. Un virreinato. Un virreinato, fíjese. Y en términos de transparencia, no había transparencia, y en términos de rendición de cuentas, no había rendición de cuentas. Porque la ley les permitía evadir todo tipo de responsabilidades y controles, porque las campañas políticas no estaban reguladas y esos pesos y contrapesos no existían en la ley, y todo estaba permitido. Incluso el largo tiempo de las campañas permitía gastar el dinero de manera derrochable. Bueno, tuvimos el caso de que la elección del 2012 fue más cara que la de Barack Obama a la llegada del poder. Lo bueno es que la de Barack Obama le dio de inmediato estabilidad al sistema político norteamericano. La de México no le dio estabilidad al sistema político. Se polarizó. Y contrario a ello, polarizó las fuerzas, y contrario a ello, la transición democrática se quedó en comillas, y la crisis política afloró. Y afloró junto con esto la debilidad y la puesta en duda de las instituciones y de los partidos. Y un dato que es contundente: esto permitió que la sociedad se sintiera enojada, se sintiera enfadada de los procesos electorales, y dejó de ir a votar. Y los altos niveles de abstencionismo se hicieron presentes. Y el abstencionismo no es otra cosa más que el descrédito de las instituciones, empezando por la voluntad de ir a votar. Decía en su momento, el pueblo tiene en todo momento, esencial y originariamente, su soberanía. El pueblo está tan enfadado que manda al diablo su soberanía por no hacer manifiesto su molestia o favor, o en una u otra fuerza. Eso es gravísimo, porque entonces, desde ese momento, se pierde la legitimidad, se pierde la credibilidad. Y estas capacidades ciudadanas de poder ejercer un control, ¿no? Ahora bien, lo que nos pone un poco en el debate ahora es este asunto de los contrapesos, que se ha señalado que se le retiraron estas facultades a los gobernadores, pero ahora recaen en un órgano nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, usted, como experto, ¿cuáles pudieron haber sido algunos otros mecanismos como para darle una salida, no planteada como está ahora la ley, ¿no? Por ejemplo, ahora, digamos que el presidente de la República tiene gran capacidad en el sentido de que desde el Poder Ejecutivo, bueno, desde la Administración Pública Federal, se hacen las designaciones de los presidentes y de los órganos electorales estatales. ¿Cuál pudiera haber sido otra solución? Y en el sentido que está ahora la ley, ¿cuáles son las ventajas que se tienen? Bien, me gusta mucho la tesis de la división de poderes, porque la esencia de la misma es equilibrar el poder. Decía Aristóteles en la República que el poder se deba de subdividir y de repartir tanto que el poder acote, frene, detenga el propio poder. Juan Jacobo Rousseau, Thomas Hobbes y Carlos Luis de Secondat, el barón de Montesquieu, le quité lo de barón de Lebradem, visualizaron con mucha precisión que el tributo de tres poderes, la acción de tres poderes, el poder supremo de la federación, estoy citando el 49 constitucional, se deposita para su ejercicio en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial.
Me parece que esta tesis sigue siendo válida porque en esta división de poderes, el poder equilibra al propio poder. Esos son los pesos y contrapesos que suponen el buen ejercicio del poder. Y en el buen ejercicio del poder, el poder debe de ser lo suficientemente contundente, esto es de Maquiavelo, para que el poder ni se delegue ni se diluya. El ejercicio del poder debe de ser permanente. Para el caso del sistema político mexicano, el ejercicio del poder en 3 vías, en 3 formas, me parece que es exitoso, porque no solamente se divide y se equilibra en 3 poderes, sino que se divide en una federación, en estados, en municipios. Agregaré uno más, las localidades. Es decir, no solamente se divide, sino que también se diluye y corresponde de manera precisa a la tesis del poder político. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta desviación de poder político y de equilibrio de poder, hay gente que quiere tener más poder y que utiliza las formas para que el equilibrio que se deba y que se suponga deba de existirse, se dé aun cuando la compraventa de poder desequilibra el otro poder. Y esto se da desde la federación, los estados y los municipios. Así lo visualizó el Instituto Nacional Electoral, ahora sí que así lo visualizamos en Congreso cuando tuvimos la oportunidad de discutir en Cámara de Diputados cómo debería de repartirse el poder, ya no en 3 poderes, sino diluirlo para que la estructura más básica de la sociedad, la localidad, tuviera esa capacidad de decisión. Y mira qué interesante, tuvimos que regresar al centralismo del poder para que sea un instituto el que, con la independencia que la Constitución le refiere, pueda poner a los consejeros electorales, a los presidentes de los institutos locales, para que los gobernadores no pudiesen meter mano. De esta forma se manejó en 2 vías. Por un lado, el centralismo en la construcción del ejercicio del poder en el Instituto Nacional Electoral, y por el otro lado se les quita independencia a las entidades de la federación. Se cuestiona de nueva cuenta el federalismo, el pacto federal. Ese es el debate. Ese es el debate. El de quitarle al pacto federal, a la gran unión. El artículo 2 de la Constitución es contundente, la República Mexicana es única y este es indivisible. Se le quita esa capacidad de unidad, cohesión e identidad al federalismo. Federalismo significa pacto o unión, a este gran pacto o unión que caracteriza a los Estados Unidos mexicanos para crear una estructura nacional única, por cierto, para acabarla de molar, con sede en el Distrito Federal, ni siquiera en los entidades miembros, sino en el Distrito Federal. Y con esto, darle autonomía a este órgano, quitarle autonomía a los Estados miembros de la Federación, regresar a un centralismo y, me parece, dejar a los Estados en una forma de indefinición jurídico-política, porque ellos no son capaces de escoger quiénes los van a gobernar. Y solamente se les deja a los ciudadanos, y solamente le dejan a los ciudadanos la posibilidad de que ellos crean, visualicen quiénes son los mejores candidatos. ¿Sabes qué? El debate no solamente termina aquí. ¿Saben qué? El debate no solamente está cortado en esta vertiente, está limitado por un concepto que lo preciso se llama, así lo considero, formación cívica por un lado y cultura política por el otro. La formación cívica, esa que se aprende desde la casa y que se pasa a la escuela, esa que nos hace recordar cuántas y cuáles son las estrofas del himno nacional, esa que nos hace recordar quién es el benemérito de las Américas y su vigencia hasta el día de hoy, o la de Plutarco Elías Calles. Por supuesto, la de Cárdenas. La formación cívica y la cultura política es la que nos permite definir quién es el mejor candidato o partido, independientemente de los colores, que me ha dado resultados, que más me ha definido el mando y el rumbo. Al final de cuentas es un problema de educación. Al final de cuentas lo que vemos en la esencia del debate es qué tan educados estamos los mexicanos para entrar, para conocer cultura política, formación cívica, que nos dé los suficientes elementos para estar o no de acuerdo con este nuevo centralismo del Instituto Nacional Electoral,
Por cierto, hay centralismos en otras instituciones, el caso de Gobernación, el caso de Hacienda con sus respectivas leyes. El IFAI incluso. El IFAI incluso, con este nuevo centralismo que limita a los poderes federales, que limita a la Unión, con facultades nuevamente metaconstitucionales, estoy citando a Jorge Carpizo, del presidente de la República, y que solamente suelta la boleta electoral para que sean los ciudadanos que escojan de mayor manera su candidato, aún en el gran y grave riesgo de que tenemos una crisis de formación cívica y de cultura política. Y esto no nos va a permitir un mejor gobierno, nos va a permitir mejores candidatos, espero, pero no mejor gobierno. Voy a poner un ejemplo. Todos los partidos políticos postularon a la mitad de sus candidatos mujeres. Eso no significa que en el Congreso la mitad de los diputados sean mujeres. Solamente que está la opción. Existe y se cumple la ley, pero eso no significa que va a haber un Congreso con equidad. La mitad, 250 hombres y 250 mujeres, no. Yo creo que van a seguir siendo 480 hombres y 20 mujeres. La ley está hecha de manera tal de que grandes vicios se sigan resarciendo, claro, en un exceso de poder central que lo controla. Por esas cuestiones de cultura política y de formación cívica, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido, llama la atención, pasamos de elecciones a nivel estatal que pudieran ser controladas por gobernadores a un escenario donde posiblemente en el 2018 tengamos elecciones presidenciales controladas por un presidente. ¿Habría este riesgo en ese sentido? Sí, por supuesto. Recordemos que para el 2018, y ojalá que esto sea oportunidad para una siguiente charla, y hablemos, por supuesto, de las candidaturas independientes y de la reelección de diputados federales y de presidentes municipales, porque eso trae como consecuencia otra gran cola en el papalote de la democracia, claro, en donde yo no sé qué tanto lo tengamos que elevar para que esté lo suficientemente estable en términos de estabilidad y no se nos desmorone en el primer soplido. Es cierto, en este exceso de control presidencial, de la institución presidencial, tenemos que visualizar que ya los partidos políticos vuelven a estar en una segunda categoría, los gobernadores vuelven a estar en un segundo plano, y es el presidencialismo en su más grande y ultranza definición el que toma las grandes decisiones del país. En el mejor de los casos, yo quiero que sea el presidente de México. Sin embargo, sabemos todos que existen factores reales de poder. Esos poderes fácticos que existen y que existen realmente y que inciden de manera contundente en la toma de decisiones para con las instituciones y en las instituciones. Me refiero al gobierno, me refiero a los empresarios, claro, me refiero a las televisoras, me refiero al poder económico, el verdadero y gran contundente poder económico. Me refiero a los embajadores que aún toman injerencia en ciertos asuntos del país, como el embajador de Estados Unidos en México. Me refiero, por supuesto... La apertura del sector energético es un factor de mucho peso por la inversión extranjera directa. Claro, esos factores reales de poder que inciden en las decisiones del sistema político mexicano, yo espero y lo deseo académicamente, no me considero intelectual, lo deseo académicamente, vehementemente, que no disminuyan soberanía nacional, ni soberanía popular, ni independencia nacional, porque son las dos únicas características que me parece que siguen siendo o haciendo vigente el sistema político mexicano. Por un lado, pese a todo, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y el pueblo puede cambiar en todo momento su tipo de gobierno. Eso es importantísimo. Y por el otro lado, la soberanía nacional, que nos permita decir que pese a todas las grandes decisiones del sistema, las tomamos los mexicanos, aun cuando a veces tomemos malas decisiones en términos de elegir mal gobierno. Por eso tenemos que replantear nuevamente formación cívica y cultura política. En ese sentido, me parece muy interesante cuando hemos retomado esta tesis, y hablando específicamente de la tesis de la rendición de cuentas, que señalaba que la posibilidad de la reelección de los legisladores podía echar a andar un mecanismo de rendición de cuentas, porque en ese sentido se sentían comprometidos con los electorados y no con los partidos.
que los postulan. Sin embargo, en la reforma del artículo 116 se señala específicamente que son únicamente los partidos políticos o las coaliciones que los postulan quienes pueden llevar a los titulares a una posible reelección. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si queremos hablar de que se tiene que fortalecer una formación cívica y cultura política del ciudadano en ese sentido, para exigir cuentas, ¿no demerita un poco esta capacidad del ciudadano el haber radicado esta facultad únicamente en los partidos políticos? Totalmente de acuerdo. Sí, sí la demerita y sí la limita. Porque entonces estoy debiendo mi postura, mi curul, mi dieta al partido político y no al ciudadano. Al final de cuentas, quien me va a poner la palomita no es el ciudadano, sino es el partido político. Con quien tengo que dar bien es con mi líder del partido. Y hay unos líderes nefastos y hay otros líderes que medianamente pasan la prueba. Ese me parece que es un gran error de la propia legislación. Luego entonces, no tenemos una democracia acabada. Tenemos una democracia, me parece que apenas está empezando. Escuchen lo que voy a decir. El verdadero giro democrático va a empezar en el 2018, cuando tengamos que elegir a un nuevo fiscal de la federación, cuando tengamos que replantear que el diputado se podrá reelegir 2, 3 veces más, una segunda y una tercera vez, cuando tengamos en la Ciudad de México municipios y ya no jefaturas delegacionales. Ya se aprobó el día de ayer del Senado el dictamen correspondiente. Cuando tengamos, muchas prebendas, pero tienen muchas limitaciones. Cuando tengamos cada vez más accesos a nuevas tecnologías de la información que nos permitan conocer el proyecto, el plan y el programa de los candidatos. Yo había sido en 2018 con otro tipo de ciudadanía, pero también con otro tipo de partidos políticos, en un gobierno no disminuido, pero sí desacreditado. Los índices de credibilidad del gobierno en este momento a la picada, además de nuestra estabilidad económica, eso van a también a dar un giro importante, eso van a formar parte de un giro importante de las decisiones que habrán de tomarse apenas en esta elección intermedia. En el mejor de los casos, si logramos sobrellevar una votación medianamente aceptable en términos de evasión electoral, el PRI va a tener su propia mayoría en Cámara de Diputados. Así lo puedo asegurar. Claro. El PRI va a tener su propia mayoría en Cámara de Diputados gracias al Partido Verde y a Nueva Alianza. Y gracias al PRI que tiene estructura electoral. Que no tienen todos los partidos, que tiene maquinaria electoral y que además tiene una excelente maquinaria electoral. Digo, el PRI aprendió a ser oposición los 12 últimos años. Los 15 últimos años se aprendió a ser oposición y aprendió perfectamente bien la elección, cosa que no aprendió el PRD, cosa que no aprendió el PAN. Parece que los de oposición no aprendieron a... Que parece que los oposición... Así es. Luego entonces tenemos un PRI revolucionario y recargado con esas prácticas de movilización electoral el día de la jornada. Yo no veo que sea malo, para eso son los partidos políticos, para ganar. ¿Y para qué quieren ganar? Para tener control político. ¿Y para qué quieren tener control político? Para dar muestras de un proyecto que desde su punto de vista es totalmente vigente. Y en muchos de los casos podrán tener razón. Y la pregunta está, ¿qué tanto entonces debemos de voltear a la ciudadanía en términos de educación, formación cívica y educación política, para ver cuánta educación más nos falta? Y no cambiar nuestro voto por una tarjeta Soriana, en el mejor de los casos, o un Pepsi Cilindro, o un Tinaco Rotoplas, o una despensa. O una Monex si nos toca. Una Monex, así es. En el mejor de los casos esa teníamos. Porque entonces estaremos mal vendiendo nuestra soberanía, porque entonces la estaremos mal intercambiando. Yo terminaría este primer ejercicio con ustedes, por supuesto dándoles las gracias, por supuesto haciéndoles la invitación para que nos veamos otras muchas veces y sigamos platicando de este tema que es muy interesante. Dejo muchas dudas para que por medio de su canal, por medio de sus redes sociales nos pregunten muchas cosas. La idea es que participen y hacer de esta discusión un gran debate que apenas comienza. Curiosamente, en la parte última de la crisis política que tenemos, estoy sumando los asesinatos de este fin de semana, todos los que se dieron en Tamaulipas, en Ciudad Reynosa, desde luego los que se dieron en Acapulco, bloqueos de calles y ciudades en la Ciudad de México. En esta crisis que apenas empieza, en este inicio de campañas que estamos en la efervescencia social, hablar sobre el ejercicio del buen gobierno, hablar sobre el gobierno de acción, hablar sobre qué esperamos de los procesos electorales,
y sin tildar ideología, sin tomar partido, ver cuál de las opciones y qué opciones de esos partidos deban de ser las más vigentes, las más novedosas, las que mejormente nos parezcan y las más reales, las que sí se puedan hacer, las que concretamente se puedan hacer y que lleven a buen camino al sistema político mexicano. Que sea viable y que sea en el sentido de que la ciudadanía las adopte y las vea legítimas. Muy bien. Bueno, no sé si tengamos tiempo para una última pregunta. Por favor. Bueno, ¿cuáles serían, digamos, los adeudos que nos deja esta reforma? Digamos que a grandes sentidos ya lo revisamos, pero pensando en esta complejidad creciente que va incrementándose cada proceso electoral, ¿será posible que en la siguiente reforma veamos listas abiertas, mínimos de participación electoral para validar una elección, la cuestión de la segunda vuelta, otro tipo de facilidades para las candidaturas? Tenemos cosas interesantísimas. ¿Cuáles son las grandes limitaciones? ¿Qué mal sabor me deja la presente legislación? Por supuesto, candidaturas independientes con un alto nivel de burocratismo, con grandes topes para que las candidaturas independientes puedan ser validadas efectivamente. Por supuesto, me quedan todavía muchas dudas al respecto del financiamiento, porque hay vueltas en la ley que pueden ser soslayadas y que pueden ser incluso subsanadas en términos del financiamiento. Me quedan muchas dudas también. El financiamiento de estas campañas en términos de rendición de cuentas de los partidos, si bien es cierto que ya son sujetos de rendición de cuentas, todavía hay muchos trabas, particularmente de lo último que se aprobó en Congreso, los artículos adicionales, los últimos artículos adicionales que permiten la salvedad en la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos y en Congreso. Por supuesto que en toda la ley no encuentro la figura que permita a los ciudadanos tener una mayor participación cívico-política. No tenemos la cultura de la participación política. Así como no tenemos la cultura de la denuncia, así como no tenemos la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, no tenemos la cultura de la participación política, que en otros países sí existe y que en otras sociedades les ha permitido credibilidad y estabilidad social. No porque tenga que estar en la ley, tenga que existir como tal, pero me parece que desde las instituciones se tiene que trabajar mucho todavía en el concepto de participación ciudadana electoralmente hablando. La gente cree que por parar una calle, si son 10, eso es participación política, y me parece que eso no lo es, no lo es. La presente ley me parece que dejó muchas dudas todavía al respecto de la participación ciudadana y sobre todo de la equidad de género y de la participación de jóvenes. ¿Qué tengo que aplaudir? Y ese es un tema importantísimo que espero me den la oportunidad de platicar en otro momento. Así. El gobierno de coalición, que vamos a ver a partir del próximo sexenio, ¿qué es el gobierno de coalición? ¿Cómo funciona el gobierno de coalición? ¿En qué momentos el presidente podrá solicitar y ejercer el gobierno de coalición? ¿Cuáles deban de ser las características que desde el Congreso deba de tener el acuerdo para crear y tener en México un gobierno de coalición? ¿Por qué me adelanto a esto? Porque el gobierno de coalición es el antecedente para un sistema semipresidencialista. Y un sistema semipresidencialista le quita poder al presidente y se lo da más a las instituciones. Yo creo que ese es un tema para trabajar la siguiente sesión, que además está por demás interesante. Okay. Muchísimas gracias, doctor Ulises. Muchas gracias. Ha sido un placer, y bueno, con esto cerramos esta emisión del programa. Queremos invitarlos a que sintonicen nuestras redes sociales. Tenemos un canal en YouTube que se llama Laboratorio de Análisis Social y Estratégico. Tenemos también nuestro Twitter, es LACE Oficial, y también nos pueden encontrar en la página de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí encuentran un vínculo a la página donde tenemos los videos, audios y artículos académicos. Despedimos esta transmisión y agradecemos mucho la hospitalidad del doctor Ulises Corona, y esperamos que puedan acompañarnos con la siguiente transmisión, porque este tema da para mucho. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.